Saludos a todos aquellos que están escuchándonos por estos medios, que durante varias semanas nos han estado acompañando por medio de estos videos para estudiar un poco más lo que es el estudio de Génesis. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio, vamos a estudiar hoy el capítulo 7 del libro de Génesis. Así que antes que nada, acompáñenme a hacer una pequeña oración para que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y nos permita comprender su palabra. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos brindas de compartir tu palabra, de escuchar tu palabra, de leer tu palabra. Te quiero pedir por favor que tú nos edifiques. Dirígeme en lo que voy a hablar y dirige a todo aquel que me esté escuchando. Ábrele el corazón a todos los que estén escuchando esto para tu palabra. Que la gloria y honra sean para ti. Danos el entendimiento de tu sagrada escritura para poder aplicarlo y que eso te glorifique. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio semanal de Génesis, el día de hoy nos corresponde hablar del capítulo 7. Y en esta oportunidad vamos a aprender primeramente sobre el juicio de Dios sobre la tierra que hizo en esa ocasión. Ya que Dios envió un diluvio universal en la época de Noé que acabó casi en su totalidad con todos los seres humanos y también con los animales. El pecado estaba tan propagado en la tierra que Dios se airó de tal manera que decidió castigar mediante un juicio. Como hablamos en el video pasado, en los pasajes bíblicos como este se nos enseña que Dios no es indiferente ante el pecado, que Dios con el pecado se aira porque el pecado es desobedecerlo a Él y por lo tanto el pecado es una rebelión directa contra su voluntad, contra su designio, contra su palabra. Así que estos pasajes nos ayudan a entender cómo es el carácter de Dios, cómo reacciona Dios cuando ve al pecado. En el capítulo 6 aprendimos que Dios se entristece cuando ve el pecado. Y en este capítulo 7 vamos a aprender un poco acerca de lo que es la ira de Dios, de que Dios cuando mira que nosotros pecamos, Dios también se molesta, Dios también se aira. Él es un Dios de amor, pero también es de ira y castiga el pecado porque es, como lo hablé anteriormente, una rebelión directa contra Él y contra su voluntad. Y es interesante que el juicio que el Señor hizo en esa oportunidad abarcaba a toda la tierra. Era un juicio, el diluvio era un diluvio universal que abarcó a todo el planeta. Y de la misma manera la Escritura nos habla de un segundo juicio que vendrá. Jesús habló acerca de eso y también en el Apocalipsis se nos dan algunos detalles acerca de cómo va a ser ese juicio. Que de la misma manera como en el tiempo de Noé el Señor envió un diluvio que abarcó a toda la tierra, también vendrá un juicio inminente. Un juicio definitivo en la segunda venida de nuestro Señor, que también acabará con gran parte de la humanidad, con todos aquellos los que hayan rechazado al Señor. Ahora bien, vayamos al pasaje. El versículo 1 nos dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Nota algo que el versículo 1, Dios le dijo a Noé: entra tú con toda tu familia en el arca, porque Él lo había visto justo en medio de una humanidad perversa. Cuando la Biblia dice que Noé era justo delante de esa generación, eso no quiere decir que Noé era totalmente perfecto, totalmente sin pecado, porque Romanos 3 y otros pasajes más nos enseñan de que no existe un ser humano con esas características. No existe un solo ser humano que esté totalmente libre de pecado y Noé no era la excepción. Noé también tenía pecado. Ciertamente Noé era un hombre apegado a Dios que tenía fe en el Señor y por tanto lo obedecía. En Hebreos 11:7 nos habla un poco acerca de este punto, acerca de Noé. Hebreos 11, versículo 7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Nota lo que dice el pasaje de Hebreo. Noé no era perfecto totalmente, nadie lo es, pero tenía fe en el Señor. Por eso le obedeció al hacer el arca. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer.
Y también la frase que dice el versículo que debemos recordar es que Noé se hizo heredero de la justicia que viene por fe. Recuerda bien esa frase, la justicia viene por fe. Así que Noé era justo delante de esa generación porque Noé tenía fe en el Señor. No es porque él no pecaba y los demás sí, es que él también pecaba, pero él tenía fe en Dios, por lo tanto se guardaba del pecado, intentaba obedecer a Dios tal cual como los cristianos en esta época. Según Romanos 5, versículo 1, nosotros fuimos justificados delante de Dios por la fe en Cristo. Nadie es justificado por sus propias obras, sino por la fe. La fe es la que nos justifica. Nosotros no somos justos en nosotros mismos, sino que Dios nos hace justos a través de la fe en Él, y la fe nos conduce a hacer las buenas obras. Así es que funciona según la Biblia. Ahora bien, versículo 2. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. Asimismo, de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, dice el versículo 3. Nota algo, y es que en el segundo versículo Dios le dijo, toma 7 parejas de los animales limpios, pero de los animales que no son limpios vas a tomar solamente una pareja. El Creador mostró misericordia también con los animales, para que ellos pudiesen reproducirse otra vez. Dios le estaba dando una segunda oportunidad al mundo, y eso abarcaba también a los animales, porque los animales iban a ser destruidos con el diluvio, pero Dios le dice que guardara algunas parejas para que volviesen otra vez a poblar la tierra a los animales. Pero nota que hay una distinción. De los animales puros él debía guardar 7 parejas, y de los animales que no eran puros él debía guardar una sola pareja. Y la razón de esto es la siguiente. La razón por la que más animales puros debían quedar vivos es porque estos servirían para que Noé hiciera sacrificios a Dios. Y en los capítulos que vienen más adelante nos vamos a dar cuenta de eso, de que Noé debía tomar animales de los que eran puros para hacer unos sacrificios de adoración a Dios. Y además de eso, hay animales de esos que le servirían para comer. Recordemos que los animales antes del diluvio, como lo hemos hablado en los capítulos anteriores, los animales no se comían los unos a los otros, y tampoco los animales se comían entre ellos. Por eso es que todos los animales podían estar en el arca sin ningún problema. Y luego Dios le dice, más adelante vamos a ver que Dios le dice a él, a Noé, que tome provisiones para él y para los animales. Así que recordemos bien eso acerca de los animales puros y los animales inmundos. Los animales puros iban a servir para que Noé presentara sacrificios, y algunos de esos les iban a servir luego para comer. En cambio, los animales inmundos ni se podían comer, ni tampoco podían ser para los sacrificios de Dios. Y en Levíticos 11, del 1 al 8, registra lo que eran los animales impuros según la ley de Dios. Sin embargo, en el tiempo de Noé no existía todavía los mandamientos escritos, no existía una ley escrita que dijera cuáles animales eran puros y cuáles eran impuros. Y no hay registro bíblico que nos diga cómo es que Noé iba a saber cuál animal era puro y cuál era impuro. Posiblemente el mismo Dios le dio ese detalle. Es posible, pero no hay una respuesta bíblica a esa interrogante. Versículo 3 dice que las aves también serían preservadas en 7 parejas para conservar viva su especie. Ahora bien, versículo 4 comienza diciendo, pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Recordemos que en el capítulo 6 Dios le había dicho a Noé que no iba a contender más con el hombre, que el hombre era pecador y que sus días serían 120 años. Es decir, que 120 años después que Dios se le reveló a Noé vendría el diluvio. Y el versículo 4 ahora me dice, pasados aún 7 días. Así que lo que podemos interpretar es que luego de que los 120 años pasaron, Dios dio otro plazo más de 7 días todavía. Debemos tener en cuenta eso. Podemos entender que se cumplieron los 120 años y la semana que pasó fue por más misericordia de Dios dispersada en el hombre.
entregada al hombre. La Biblia no da detalles acerca de lo que voy a compartirles a continuación en este pasaje, pero guiándonos por los lapsos de tiempo que el Señor dio, en vez de enviar el diluvio de una vez y salvar a Noé y a su familia de alguna u otra manera, sino que Dios dice que construyan el arca, que 120 años y todo eso, basándonos en eso, podemos pensar, podemos creer que Noé predicó a las personas durante todos esos años. Te explico. Dios pudo haber enviado el diluvio en unos días, como también pudo haberlo enviado al instante. ¿Por qué tuvo que esperar el Señor 120 años? Dios pudo salvar a Noé de alguna u otra manera sin la barca, porque Dios es sobrenatural, pudo haber tenido otro plan. Pero la razón por la cual Dios tardó esos 120 años fue por su misericordia. Podemos interpretar, viendo los hechos de este pasaje, que Dios estaba dando un lapso al hombre. En vez de destruirlo de una vez, Dios le dio 120 años más de oportunidad, donde podían arrepentirse, donde podían volverse al Señor, donde podían creer a la predicación de Noé. Así que lo más probable es que durante todos esos años las personas veían a Noé construyendo el arca. Probablemente se le acercaban, le preguntaban qué estabas haciendo, y como no había llovido, recuerda los capítulos anteriores, no había llovido nunca, posiblemente cuando Noé les decía a ellos que iba a venir un diluvio, nadie le creía. Nadie creyó a su predicación. En 2 de Pedro 2, versículo 5, dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noten que el apóstol Pedro escribe que Dios no perdonó a la humanidad, sino que solamente a Noé y otros 7. Y también dice el mismo versículo, 2 de Pedro 2:5, dice que Noé era un predicador de justicia. Así que podemos interpretar que él predicaba mientras no había llegado el diluvio. Y esa ilustración va a servir bastante. Ten eso en mente para cuando cerremos con la enseñanza de hoy, para que nos demos cuenta de que el tiempo de Noé es muy parecido al tiempo de ahora. Pero sigamos leyendo por el momento. Termina diciendo el versículo 4: y raeré de sobre el haz de la tierra todo ser viviente que hice, incluyendo animales, incluyendo todos los seres humanos. E hizo Noé conforme a lo que le mandó Jehová, como lo aprendimos también en el capítulo 6. Noé era un hombre que tenía fe en Dios y por tanto él obedecía sus instrucciones. Según Santiago, también la fe se demuestra con obras, y las obras que nosotros hacemos es obedecer a la palabra de Dios por nuestra fe. Si alguien dice que tiene fe en el Señor pero no obedece su palabra, eso es algo errado, eso es algo falso. Noé tenía fe en Dios y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. No hizo caso a una parte, no desobedeció, sino que hizo caso a todo lo que Dios le envió. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Muchos interpretan el hecho de que Noé entrara con su familia. Muchos piensan que la salvación de una persona abarca también a su familia. Hay un versículo también donde dice que si crees en el Señor serás salvo tú y tu casa y todo eso. Así que muchos interpretan también esto de Noé de la misma manera, creyendo, por ejemplo, que si yo soy salvo, mi salvación abarca a mis padres, a mis hermanos y a los que viven conmigo, pero ciertamente no es así. Este pasaje no enseña eso. Recuerda que con el único que Dios tuvo trato fue con Noé. Dice en el capítulo 6, versículo 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios salva a Noé por gracia, no porque lo mereciera. Nadie lo merecía, así como hoy en día nadie merece la salvación, fue por gracia. Pero no, Dios se refiere a Noé, hace trato con Noé, habla con Noé. La razón por la cual Dios permite que también entre su familia es porque Dios estaba teniendo un tipo de gracia universal con el resto de la humanidad. Porque si Dios preserva solamente a Noé,
La humanidad no se iba a reproducir, la humanidad no estuviera hoy en día. Así que Dios salva al resto de la familia de Noé para eso, para que la tierra se volviera a poblar. No porque ellos recibirían la salvación por Noé, no porque ellos eran justos, sino por misericordia con el resto de la humanidad. Tengamos en cuenta eso. No podemos dejar de recordar Génesis 3:15, cuando luego de la caída Dios promete una redención por medio de Cristo. Recuerda que hemos estado hablando de un plan de Dios. Que Dios a partir de Génesis 3:15, Dios dijo que iba a salvar a la humanidad por medio de Cristo. Así que si Dios deja solamente a Noé y la humanidad queda extinta, Dios iba a incumplir con su plan. Así que no era porque Dios quería salvar a ellos por causa de Noé. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de agua vino sobre la tierra. Versículo 7, por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. De una manera sobrenatural, los animales, macho y hembra, tanto los limpios como los que no eran limpios, entran de dos en dos con Noé al arca. Una vez más se demuestra lo que Dios le dice a Adán, que Dios le había dado al hombre dominio sobre los animales, dominio sobre el resto de la creación. Y esto no quiere decir que los seres humanos tenemos derecho a maltratar la creación, eso no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que nosotros los seres humanos administramos el mundo, nosotros los seres humanos tenemos potestades en el mundo que no tiene el resto de la creación, eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que enseñan este tipo de pasajes. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Luego de que pasara la semana que Dios había dado plazo, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Comienza la lluvia. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Comienza el diluvio, comienza el agua a caer sobre la tierra. Y hay muchos detalles acerca de esto, pero creo que es mejor avanzar porque los detalles acerca de esto son detalles un poco más difíciles de interpretar y difíciles de adundar allí. Continuemos con el pasaje. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro y ser alado de toda la especie. Nota que entra Noé, sus hijos, las mujeres de sus hijos, como se había dicho anteriormente. También entran todos los animales según su especie, y la Biblia nos da detalles acerca de cada una de las especies, dándonos a entender que Dios había preservado la vida de todo tipo de animales. Dios no hizo acepción de tipos, de razas, ni nada de esas cosas, sino que simplemente todos los animales, exceptuando a los marinos, lógicamente, todo tipo de animales entraron en el arca, los reptiles, los domesticados, los que se arrastraban, todo tipo de animales entró en el arca. Vinieron pues a Noé al arca de 2 en 2, toda carne en que había espíritu de vida, ordenadamente, de manera sobrenatural, obedeciendo posiblemente la orden de Noé, dirigidos por el Señor, entraron los animales al arca. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Hay muchos debates acerca de esto, ¿por qué Dios cierra la puerta que había mandado hacer a Noé? Y hay muchas posibilidades. Una de ellas es que muy probablemente cuando el diluvio comienza a llegar, las personas, al darse cuenta de que el diluvio estaba en la tierra, de que lo que decía Noé si era verdad,
muchas personas a lo mejor fuesen querido entrar al arca. Por eso Dios cierra la puerta y lo hace Él mismo. Porque muy posiblemente Noé fuera abierto la puerta para que entraran personas allí. Pero el juicio de Dios era inminente. Dios les había dado una oportunidad y los seres humanos la rechazaron. Más adelante, cuando concluyamos también, vamos a hablar puntos como este para comparar el tiempo de Noé con el tiempo de ahora. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Luego de la inundación por medio de la lluvia de 40 días y 40 noches, comienza el agua a subir sobre la tierra. Imagínense ustedes cómo fue de alto eso, si llovió 40 días y 40 noches, y más adelante se nos da un detalle acerca de eso. Versículo 18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos, esto es, las montañas que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. Nota el detalle que te da la Biblia, que el agua sube tanto que las montañas quedaron cubiertas de tanto que subió, y lo único que flotaba allí era el arca de Noé y su familia. 15 codos más altos subieron el agua después que fueron cubiertos los montes. Recordemos que un codo equivale aproximadamente a 45.5 centímetros aproximadamente. Esa es una medición que tienen los judíos. Así que 15 codos más alto subieron las aguas después que cubrieron las montañas. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el agua, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Estos últimos versículos que acabamos de leer, con lo que cierra el pasaje, nos dan a entender algo. Lo que Dios había dicho era verdad. Era verdad. Lo más probable es que las personas no creían a la predicación de Noé. Y si era cierto. Vino el diluvio, 40 días, 40 noches. Fue destruido todo en la tierra. Murieron todos los animales. Murieron todos los seres humanos. Fue cambiada morfológicamente, y en los capítulos que veamos más adelante, cuando viene el diluvio, cambian las condiciones morfológicas de la tierra. Cambia mucho la tierra cuando el diluvio llega. Es otra la tierra cuando viene el diluvio. Pero céntrate en algo. Todo fue destruido con el diluvio, absolutamente todo. El juicio de Dios había venido sobre la tierra de una manera sobrenatural, de una manera muy grande, de una manera que no podemos ni siquiera imaginarnos. Llovió durante 40 días y 40 noches. Y esto es un relato literal. Esto no es un cuento. Esto no es algo poético. Esto no es algo simbólico. El diluvio fue real. El diluvio es real. Incluso la influencia del diluvio es tanta que, aparte de la creación, el diluvio es el relato más conocido en la tierra hablando de la Biblia. Personas, tanto creyentes como no creyentes, conocen la historia del diluvio. Hay otras leyendas de otras mitologías que hablan de un diluvio. Por ejemplo, hay historias babilónicas en las que se habla de un diluvio. El suceso que hubo hace bastantes años acerca del Mar Muerto y todo eso, muchos asocian que lo que dice la Biblia es lo que pasó en el Mar Muerto, así que el relato de la Biblia del diluvio es el real, y de ahí esa es la base por la cual se ha hablado de diluvio en la tierra. Así que es tanta su influencia que no podemos creer que es una mentira. Evidentemente muchos científicos se han dado cuenta de que sí existió un diluvio.
tanto los que creen que es el diluvio de la Biblia como los que creen que fue otro tipo de diluvio de otra mitología, pero evidentemente la gran mayoría de personas saben, han entendido y tienen claro que hubo un diluvio en la tierra. Y el diluvio fue el que aparece en Génesis capítulos 6 y 7. Así que ese fue el juicio inminente de Dios. El tema de hoy se llama juicio y misericordia. Céntrate en eso. Dios vio que la maldad era tanta que Él juzgó. Eso no quiere decir que Dios es malo, pero Dios sí es justo. Dios hizo juicio sobre la tierra porque el ser humano pecó, se apartó de Él y no le hizo caso. Había violencia, había depravación, había tantas cosas que Dios limpió la tierra de todo eso con el diluvio. Fue un juicio. Las personas no creyeron y fue cierto, y todos los que no creyeron, los que no se montaron en el arca fueron destruidos. ¿Por qué te compartí anteriormente de que debíamos comparar la época del diluvio con la actual? Porque, hermano, la Escritura nos habla de que vendrá un juicio inminente. Ya no va a ser con agua, pero será con fuego. En la segunda venida de Cristo va a haber un juicio que va a abarcar a toda la humanidad. Y así como Dios dio un lapso de 120 años y luego dio un lapso de 7 días más, Dios ha dado lapsos en este tiempo. Porque Dios no ha destruido la humanidad, sino que por su gran misericordia, Dios todavía no ha venido Jesucristo a la tierra. Y así como Noé predicaba antes de que el diluvio llegara, hay muchas personas que estamos predicándote a ti antes de que Cristo venga. En el tiempo de Noé no le creían. Y en el tiempo de hoy muchos no creen. Muchos creen que eso es mentira. Muchos creen que lo que dice la Biblia no es cierto. Muchos creen que Cristo no vendrá. Otros son peor, otros están en un estado peor porque otros creen que Dios sí vendrá, pero que Dios no los va a juzgar. Que Dios no es capaz de destruir la tierra para hacer una nueva, como en el diluvio. Pero lo que dice la Biblia es que sí sucederá de esa manera. La Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, lo que quiere decir que esta no estará más. Por lo tanto, debes hacerte esta pregunta. Te han estado predicando como predicaba Noé, pero a lo mejor tú no has querido montarte en el arca. Así que cuando el diluvio llegue, tú vas a quedarte fuera del arca. Pero eso es una ilustración porque no va a venir otro diluvio, pero lo que te trato de dar a entender es lo siguiente. ¿Cuántas personas no te han predicado? ¿Cuántas veces no te han predicado a ti que me estás viendo y tú no has creído en el Señor? Tú has rechazado al Señor. Pero cuando venga la destrucción inminente, todos van a querer estar con Dios, pero la puerta será cerrada. Recuerda que Cristo dijo que los que no creyeron en Él y los que le rechazaron van a querer conocerlo, y en aquel día todos le dirán, Señor, Señor. Y Él dirá, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No esperes que venga la destrucción para creer en Dios. Eso esperó a la humanidad y fue destruida. Si en el lapso de tiempo que las personas te predican, en el lapso de tu vida que las personas te predican, tú rechazas el mensaje del Evangelio, lamentablemente vas a quedarte por fuera. Lamentablemente vas a ser parte de la destrucción inminente. Y no es porque Dios haya sido malo. Dios no destruyó de una vez, dio 120 años. Dios no ha juzgado todavía. Dios te está dando una oportunidad porque las personas te predican, todavía estás vivo, tienes oportunidad. El detalle está en que tú lo has rechazado posiblemente, como las personas rechazaron el mensaje de Noé. Vivimos un tiempo parecido. Hay muchos Noé predicándote. Y tú crees que nunca vendrá Jesucristo. Pero vendrá. Y si tú no crees, si tú rechazas, tú no vas a irte con el Señor. Los que estén en el arca, es decir, los que creen en Cristo, van a ser salvos como fue la familia de Noé. En ese tiempo nada más se salvó un remanente, una pequeña parte de la humanidad.
Cuando Cristo venga va a ser igual, solo una pequeña parte de la humanidad será salva. Y el único requisito que Dios te pide es aceptar su mensaje, arrepentirte de tu pecado y seguir su camino. ¿Crees que no vale la pena? Si tú eres de los que rechaza a Dios, vas a tener bastantes problemas, vas a tener un problema eterno cuando venga Jesucristo por primera vez y lamentablemente puede pasar contigo lo que pasó en el tiempo del diluvio. Oremos a Dios y demos gracias por su palabra. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos brindas, de escuchar tu palabra, de escudriñarla y de recordar cómo fue el tiempo de Noé. Hoy oro por todas aquellas personas que están predicando como lo está haciendo Noé, para que prediquen con paciencia y prediquen con justicia. Y te pido por los que escuchan esas predicaciones, para que recuerden lo que pasó en el tiempo de Noé. Nadie creyó y el diluvio llegó. Hoy en día muchas personas no creen, pero Cristo vendrá. Así que te pido que lleves a la reflexión y a la fe a los que están escuchando este mensaje. Te lo pedimos, Señor, y oramos en tu nombre. Te damos gracias y te pedimos que tú nos sigas enseñando en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que continuemos estudiando el libro de Génesis. La siguiente semana estudiaremos Génesis capítulo 8. Comparte con tus amigos y en nuestras redes sociales también puedes seguirnos con el fin de edificar tu vida y con el fin de dar gloria, no a nosotros, sino al Señor. Que Dios te bendiga.